más altos, ¿no? Te enfermas, hay medicina, hay ciencia, ¿no? Pero en esa época no, te enfermas, ya fuiste, ¿no? Sí, murió allá en España, enfermita, enfermita. Profesor, Dime, disculpe una pregunta sobre el Tahuantinsuyo que no sé si mencionó la clase anterior, pero ¿cómo se le conocía a los salteadores de caminos? bueno, por ahí hablan de unos delincuentes incas, ¿no? Pumarranras. Ah, ya. Hablan de unos delincuentes incas, pumarranras, ¿no? Pero parece que estos no son de la época inca, ¿no? No son, parece que son de la época del virreinato, ¿no? Época de la conquista, colonia, ¿no? Pumarranras, ¿no? Así es, que en la época inca no había. Bueno, hay una discrepancia, ¿no? Una discrepancia. Algunos dicen que sí había en la época inca y otros que no. Y que estos pumarranras son de épocas coloniales, ¿no? Así es, aunque es un poco raro que en la época inca haya gente que robe en los caminos, ¿no? Difícil. Porque en Ah, la ya. época inca todos viven en ayllus, en comunidades, ¿no? No andan por ahí vagando. Pero algunos hablan de delincuentes incas, ¿no? Pumarranos. ¿Eh? Sí. Muy bien, vamos a ver por acá. Y profesor, una Dime. pregunta más. Según la tradición oral o bueno, lo que se contaba, ¿cuáles eran los primeros miembros del IU ¿Ah? o dónde surgieron los primeros miembros del IU? Pacarinas. Pacarina. Ya. Pacarinas. Las pacarinas pueden, por ejemplo, el lago Titicaca, ¿no? El lago Titicaca, de donde salió Manco Cápac, que es una pacarina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cada ayu cree que los fundadores salieron de algún río, algún lago, ¿no? Por ejemplo, a ver, cerca de tu casa, ¿qué río está? ¿Hay un río cerca de tu Osmore. casa? ¿Ah? Osmore. ¿Cómo se llama? Osmore. ¿Coscoria? Osmore. Cos- ¿Osmore? Sí. Moquegua. Osmore. ¿Dónde está ese río? Me parece conocido, ¿eh? ¿Moquegua no es? Moquegua. Sí. Moquegua, ¿eh? Ya, supongamos a ver que en tu pueblo creen que los fundadores salieron del río Osmore, ¿no? Salieron del río Osmore. Ese río Osmore será una pacarina, ¿no? Lugar de origen de los fundadores. Y así cada ayu tiene su pacarina, lugar de origen. ¿Ya entendiste? Sí, profesor, gracias. Muy bien, mamita, salúdame a la gente de Moquegua, ¿no? Salúdame. Que ya no lo quieren a Vizcarra por ahí, creo, ¿no? O se lo siguen queriendo a Vizcarra. Sí, sí lo queremos. Sí lo quieren a Vizcarra, sí, pues, se ve que va a Moquegua nomás. Vizcarra, ¿no? Vamos a ver un pequeño esquema para explicar, ¿ya?
No, listo, vamos a empezar. Ya, muy bien. Vamos a ver entonces cómo surge el virreinato del Perú, ¿ya? Guerra entre españoles. Vamos a ver la guerra entre españoles. Muy bien, vamos a ver acá la guerra. Causa. Resultado. Ya. Primero tenemos la guerra de las fronteras. Esto fue del 37 al 38 entre Pizarro y Almagro. Pizarro y Almagro. Bueno, hay una causa lejana. O sea, ¿cómo es causa lejana? O sea, que ya es de antes, ¿no? Viene de antes. ¿Está claro? Causa lejana, ¿no? Que viene de antes. O sea, bronca que viene de antes, ¿no? Bronca que viene de antes. Por ejemplo, la capitulación de Toledo. ¿Te acuerdas de la capitulación de Toledo? ¿Se Sí, acuerdan? sí, ¿Se acuerdan que con ese documento se autorizó la invasión al Imperio Inca? ¿No? Sí, sí, por profe. el rey. Sí, profesor. ¿Quién tuvo más beneficios? Pizarro. Pizarro. Pizarro, ¿no? Mejores tierras, mejores títulos, mejores pagos, ¿no? Para Almagro. ¿Y eso en Almagro qué crea? Resentimiento. Rencor, Resentimiento, resentimiento. cólera, ¿sí o no? Cólera, ¿no? Envidia. Claro, pues. Luego tenemos el botín de Cajamarca. ¿Tú te acuerdas que Atahualpa entregó oro y plata? ¿Te acuerdas? Sí, cuarto. Sí. Sí, en un cuarto. Los cuartos de plata, un cuarto de oro, ¿no? Bueno, Sí. eso se lo agarró Pizarro y sus hombres, ¿ah? Pizarro y sus hombres. ¿Y por qué no le dieron a Almagro? Porque dijeron que él no participó en la captura de Atahualpa, que Almagro no estuvo presente, porque Almagro había ido a Panamá a traer más refuerzos. Como Almagro había ido a Panamá a traer más refuerzos, no estuvo presente en la captura de Atahualpa. Y como no estuviste presente, entonces no te toca, pues le dijeron, ¿no? Oye, pero yo soy socio, pues. Además, yo he ido a traer refuerzos, no he ido a pasear. Pero Pizarro dijo, no, no estuviste, así que para ti nada. Obviamente, eso que aumentó el resentimiento de Almagro, ¿sí o no? La recontra, ¿sabes, Almagro? Furioso. Causas lejanas. ¿Y cuál fue la causa cercana? Lo que ya va a provocar que se peleen. Va a El ser control del Cusco. muy El bien. Cusco. La posesión de Cusco. Posesión de Cusco. A ver, acá se encuentra Nueva Castilla, que es la gobernación de Pizarro, pues, ¿no? Nueva Castilla. Y aquí está Nueva Toledo, que es la de Almagro. Cusco está en la frontera. Cusco está acá en la frontera. Y bueno, para Pizarro es suyo, ¿ah? Para Pizarro es suyo. Pero luego Almagro dice, no, está en mi lado. Y ahí va a venir la bronca, ¿no? Por el Cusco. Resulta que Almagro fracasó en Chile. Almagro pensó hallar riquezas en Chile. Gastó su fortuna para conquistar Chile. ¿Qué encontró? Puro salvaje, puro caníbal, puro primitivo. Y Almagro volvió de Chile pobre, pobre, misio, arruinado. Y como Almagro volvió de Chile todo pobre, arruinado, ¿qué decidió? Tomar el Cusco, pues, ¿no? Decidió tomar el Cusco porque dice que le pertenece, ¿no? Tomar el Cusco. Y eso provocó la guerra con Pizarro, ¿no? El enfrentamiento con Pizarro. ¿Eh? Bueno, acá se produce la batalla de Abancay. Batalla de Abancay. En esta batalla ganaron los almagristas.
Así que en la batalla de Abancay ganaron los almagristas. Ganó Almagro y tomó el Cusco, ¿no? Ganó Almagro y tomó el Cusco. ¿Ya? Y capturó a los hermanos de Pizarro. Capturó a Gonzalo Pizarro. Capturó a Hernando Pizarro. Tenía cautivos. Pizarro negocia. Pizarro negocia. La llamada conferencia. La conferencia de Mala. Así que va a negociar. Conferencia de Mala. Va a negociar con Almagro, a conversar los dos. ¿Qué acordaron? Acordaron la mediación del rey. O sea, ¿quién debe resolver el problema del Cusco? ¿Quién debe decir a quién le pertenece? ¿Ah? A ver, según el acuerdo, ¿quién debe decidir a quién le pertenece? El rey. El rey. ¿Quién? ¿Quién debe decir a quién le pertenece? El rey. El rey. El rey, pues no, el rey que decía, ¿no? El rey. Pero hasta que el rey decida, ¿va a ser rápido o se va a demorar? Se va a Demora. demorar. Va a demorar, demorar. pues. En esa época todo es lento, ¿no? Todo es lento. Todo es lento. Hay que viajar hasta España. Demoran los viajes. Hasta que el rey resuelva, va a demorar. Hasta que llegue la resolución, va a demorar. Tiempo, años, ¿no? Bueno, ¿qué decidieron hasta que el rey decida? Que Almagro se quede en Cusco. Que Almagro se quede en Cusco. Pero que los hermanos de Pizarro queden libres, ¿no? Ese fue el acuerdo, ¿no? Que Almagro se quede en Cusco, pero que los hermanos de Pizarro queden libres. Bueno, y Almagro dijo, ya está bien, acepto, ¿sí o no? Conferencia de Mala, ¿no? Que el rey resuelva. Mientras tanto, que Almagro se quede en Cusco, pero que libere a los hermanos de Pizarro, pues, que queden libres. Y Almagro dijo, ya está bien, aceptó. Así que Almagro se fue al Cusco, dejó los hermanos de Pizarro quedaron libres, ¿no? Y a esperar que el rey resuelva, ¿no? Espera. Pero el que no esperó fue Pizarro, pues. Él no esperó. Apenas sus hermanitos eran libres, apenas sus hermanitos quedaron libres, Pizarro mandó su ejército hacia el Cusco, ¿no? Mandó sus tropas hacia el Cusco para enfrentarse a Almagro. O sea que Pizarro no respetó el acuerdo, no cumplió el acuerdo. Y se va a producir la batalla de las Salinas. Batalla de las Salinas. Y en esta batalla, ¿quién ganó? Pizarro. Pizarro. Ganaron los pizarristas. ¿Y qué le pasó a Almagro? ¿Qué le ocurrió? Decapitado, murió de todo. Ejecutado. Almagro lo van a estrangular. Lo van a estrangular. Lo estrangularon, ¿no? Una soga en el cuello, un palo atrás, y así lo estrangularon a Almagro. Tenía 70 años Almagro, ya era un hombre mayor ya. Bueno, ganaron los pizarristas. Pizarro se quedó con el Cusco, ¿no? Bueno, Pizarro se quedó con todo, pues, ¿sí o no? Se quedó con todo, ¿no? Lo mataron a Almagro y Pizarro se quedó con todo. Cusco, tierras, todo, ¿no? Se quedó Pizarro. Y sus hombres. Pero Almagro tenía su pulpín. ¿Quién era su pulpín? Almagro el mozo. Su hijo. Muy bien. Almagro el mozo. Los de Chile, ¿a quiénes se le conoce como los de Chile? ¿A quiénes se les llama los de Chile? ¿A quiénes le dan ese nombre de los de Chile? Araucanos. Almagristas. ¿A quiénes llaman los de Chile? A los almagristas. Almagristas. ¿Por qué a los almagristas le dicen los de Chile? Porque ellos habían ido a Chile, ¿pues sí o no? Fueron a Chile. Sí. Habían ido a Chile a buscar riqueza, ¿no? Claro, no hallaron nada, pero volvieron misios. Bueno, le decían los de Chile, a los almagristas. ¿Y los de Chile a quién asesinan? A Pizarro. Así que los de Chile lo asesinan a Pizarro, lo matan a Pizarro. Y Almagro
Almagro el Mozo toma el poder. Así que lo mataron a Pizarro y Almagro el Mozo toma el poder. Pero ¿a quién no le gustó para nada lo que hicieron? ¿Quién está molesto? ¿El rey? El El rey. rey. ¿Quién es el rey? Carlos 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 I. V. primero. O Carlos V, ¿no? Pero en España es Carlos I. En España es Carlos I. Y el rey envía. ¿A quién envía al Perú? A Cristóbal Vaca de Castro. A Vaca de Castro. Para que Vaca de Castro venga y ponga orden, pues, ¿sí o no? Que venga y ponga orden, ¿no? Y Vaca de Castro llegó al Perú, le dijo a Almagro el Mozo, tienes que someterte al rey, tienes que responder por el crimen de Pizarro, ¿no? Pero Almagro el Mozo no quiso someterse y se enfrenta a Vaca de Castro. Y se produce la batalla de Chupas. Chupas. Aquí en Chupas, Ayacucho, ¿no? Ayacucho. Chupas, Ayacucho, se enfrentó el comisionado Vaca de Castro, enviado por el rey, y se enfrentó con Almagro el Mozo. Batalla de Chupas, el comisionado real Vaca de Castro y Almagro el Mozo. ¿Quién ganó? Vaca de Castro. Y Almagro el Mozo va a ser ejecutado. Le cortaron la cabeza a Almagro el Mozo. Almagro el Mozo, que tenía unos 20 años nomás, chibolito, era 20 años, ¿ah? Chibolín, 20 años nomás tenía Almagro el Mozo. Él era un hijo mestizo de Almagro, ¿eh? Hijo mestizo. Hijo de Almagro con una muchacha india de Panamá. Así es, Almagro estuvo con una muchacha indígena de Panamá y de ahí nació su hijo Almagro el Mozo, que era mestizo, 20 añitos nomás. Bueno, él pagará con su vida su rebeldía, pues. Lo arrodillaron, le agarraron, le amarraron los brazos, le agarraron del cabello y con un cuchillo le cortaron la cabeza a Almagro el Mozo, pues, ¿no? Luego, el rey Carlos I, ¿qué promulga? ¿Qué promulga? Leyes de India. Las nuevas leyes de 1542. Nuevas leyes del año 42. ¿Qué establece el rey Carlos I con las nuevas leyes? ¿Qué establece? Establece El poder absoluto del rey. que los indígenas son vasallos. Son vasallos. O sea, los indios no son esclavos. ¿Qué son los indios? Vasallos, ¿no? Vasallos del rey. Y el indio, como es vasallo, tiene derechos. Las leyes lo protegen, ¿no? Las leyes lo protegen. Bueno, esto era porque los indios eran explotados, ¿no? ¿Quiénes explotan a los indios? ¿Quiénes son los que explotan, maltratan al pobre indio? ¿Ah? ¿Quiénes son? Así que ¿Quiénes tienen a su cargo indios? los encomenderos. Encomendero. Muy bien, vamos a ver por acá, a ver. Vamos a ver por acá. Vamos a arreglar un poquito. Ahí está. Acá. No te preocupes. A ver. Acá tenemos a este individuo. Este, maloso. Este es el conquistador. El conquistador encomendero. ¿Ya? Este es el conquistador encomendero. Este conquistador encomendero, ¿qué cosa posee? Grandes tierras. ¿Ya? Él posee grandes tierras. Además, tiene a su cargo miles de indios. Estos indios que tiene a su cargo, ¿qué son? Su encomienda. ¿Ya? Así que los indios que tiene a su cargo son su encomienda. Indios a los cuales él tiene que proteger.
tiene que evangelizar, ¿no? Pero no, este encomendero, ¿qué hace con los pobres indios? Pues los indios son explotados, son maltratados, son asesinados por estos bichos encomenderos. Esto, ¿a quién disgustó? A un padre. ¿Quién es el padre? Bartolomé De las de las casas. Casas. Así que Bartolomé de las Casas, que era un sacerdote, es un sacerdote, ¿no? Bartolomé de las Casas, él está furioso por el maltrato y la explotación y asesinato de indios. Y él protesta ante el rey, protesta ante el rey. Y le dice al rey que acabe con el abuso, elimine la encomienda. Así le dice, ¿no? Acabe con el abuso y elimine la encomienda. Estos bichos no pueden tener a su cargo indios, ¿no? Estos conquistadores no pueden tener a su cargo indios porque son crueles, abusivos. Así que le dice, elimina la encomienda. Él le pide eso al rey, que elimine la encomienda. Por otro lado, los encomenderos se quieren convertir en señores feudales. ¿Ya? Así que el encomendero quiere ser un señor feudal. Él quiere gobernar en sus tierras, mandar en sus tierras. Esto, ¿a quién no le gustó? ¿A quién no le gustó? Al rey Carlos rey. I. ¿Por qué al rey no le gusta? ¿Por qué? Porque en el sistema feudal, el rey ¿qué pierde? Tierra. Su poder. Pierde poder. Poder. Pierde poder. El sistema feudal, ¿por qué se caracteriza? Porque el rey ¿qué pierde? Poder. Poder. Porque en las tierras del señor feudal, ¿quién es el que manda? Feudal. El señor feudal, pues no manda el rey. Entonces, ¿al rey le habrá gustado que estos encomenderos se vuelvan señores feudales? No, pues No. sí o no. No. Por eso que el rey, ¿qué establece en las nuevas leyes? Uno, que los indígenas no son esclavos, son vasallos. Trátalo bonito, no lo maltrates, no lo explotes, no lo esclavices. Porque si tú lo haces, te castigo y te quito la encomienda. Si tú maltratas al indio, matas al indio, serás castigado, serás enjuiciado y te quito la encomienda. Así que trátalo bonito. Además, ¿qué establece? Establece que la encomienda dura una vida. ¿Qué significa que la encomienda dura una vida? Que la encomienda no se que muere. hereda. No se hereda. O sea que la encomienda, ¿cuándo termina? Cuando muere el encomendero, ¿no? Se muere el encomendero, se acabó la encomienda. O sea, el rey, ¿qué quiere? Eliminar la encomienda. Bien, ¿está claro? Eliminar la encomienda. Pero cuando muera el encomendero, se muere el encomendero, ya no hay encomienda. Busca eliminar la encomienda con las nuevas leyes. Además, con las nuevas leyes, ¿qué cosa crea? Tributo. Crea el virrey Virreinato. nato del Perú. Con las nuevas leyes, ¿qué cosa elimina? Gobernaciones. Esto será eliminado. Chao, ya no va a haber gobernaciones, fuera. Y en lugar de gobernaciones, ¿qué se crea? El virreinato del Perú. O sea, todo esto será un virreinato, bueno, todo esto será un virreinato. ¿Quién va a venir a gobernar? Un virrey. Al virrey, ¿quién lo nombra? ¿Quién nombra al El virrey? rey. El rey. Rey. Por lo tanto, el virrey gobierna a nombre de quién? Del Del rey. rey. Del rey. Y con esto, el rey, ¿qué está imponiendo en el Perú? ¿Qué está imponiendo? Su poder. Su poder.
su autoridad. A través de un virrey, el rey impone su poder, su autoridad. Y así le quita poder a los encomenderos, pues, ¿no? Encomenderos. Le quita poder para que ellos no sean señores feudales. Aquí no va a mandar un segundo encomendero, va a mandar un virrey que gobierna a nombre del rey. Y estas nuevas leyes, ¿qué van a provocar? Van a provocar la rebelión de ¿quiénes? ¿Quiénes se van a rebelar? Encomendero. Encomendero. Encomenderos. Los encomenderos. Así que eso provocó la rebelión de los encomenderos. ¿Quién fue el líder de los encomenderos? Gonzalo Pizarro. Pizarro. Pizarro, ¿no? Otro Líder de los Pizarro. encomenderos, Gonzalo Pizarro. Batalla de Añaquito. Añaquito o Iñaquito. Aquí se enfrentó Gonzalo Pizarro. Pizarro. ¿Contra quién se enfrentó? Francisco de Carvajal. Con el virrey Blasco Núñez. Núñez Blasco Núñez. de De Vela. Vela. ¿Quién ganó? Gonzalo Pizarro. Pizarro. El virrey será decapitado, ¿no? Decapitado. Virrey será decapitado. Pero en la batalla de Jaguana, ¿quién se enfrentó? Gonzalo Gonzalo Pizarro. Pizarro. ¿Con quién se enfrentó? Con Pedro de la Gasca. Con Pedro de la Gasca. Y Gonzalo Pizarro perdió. Y Gonzalo Pizarro va a ser decapitado. Le cortan la cabeza. Al final, ¿quiénes ganaron? ¿Encomenderos o rey? Rey. Rey. Por lo tanto, ¿quién impone su poder? El rey. Y así se consolida el virrey nato, ¿no? El rey gana Sí. a través de Pedro de la Gasca, ¿no? El rey gana a través de Pedro de la Gasca y el rey impone su poder y así se consolida el virreinato del Perú, ¿no? ¿Ya entendieron cómo fue el asunto? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, luego hay una rebelión pichia, una rebelión de relleno. Los insatisfechos, ¿no? Insatisfechos. Esto fue dirigido por Hernández de Girón. Hernández de Girón. Estos son españoles pobres. Españoles pobres. Estos españoles pobres, ¿qué cosas reclaman? Reclaman encomienda. Son españoles pobres que piden encomienda, ¿no? Bueno, lo que pasa es que muchos españoles llegaron al Perú pensando que acá habría riquezas, ¿no? Sí, pues, llegaron pensando hallar, riquezas, ¿no? Volverse grandes señores. Pero ya cuando llegaron ya no había nada, pues. Los que se beneficiaron son los que llegaron primero, ¿no? Los que se beneficiaron son los que llegaron primerito, ellos. Pero después ya, cuando los que vinieron después ya no hay nada, pues no, ya no hay. No hay tierras que conquistar, no hay tesoros que repartir, no hay encomiendas que entregar, no hay, pues no. O sea, vinieron por gusto, pues ya no hay nada. Y están misios, españoles empobrecidos. Y estos españoles que están molestos, resentidos, insatisfechos, se rebelan, pues se juntan y se rebelan. ¿Qué cosa piden? Encomienda, encomienda. Pero en la batalla de Púcara, se enfrentó Hernández de Girón,
líder de los insatisfechos, versus Pablo Meneses. Pablo Meneses, que luchó a nombre de la corona, pues no, a nombre de la corona española. Y Girón, cara triste, será derrotado. Y le cortaron la cabeza, ¿no? Y así acabó esa rebelión, ¿no? Una rebelión de españoles pobres, resentidos, porque no tenían riquezas, no tenían nada, no tenían encomienda, ¿no? Y ellos querían que la corona les entregue encomiendas, ¿no? Se rebelaron, pero al final fueron derrotados, ¿no? Bueno, y así fue pues las guerras que estallaron entre españoles. La guerra entre Pizarro y Almagro, detonante, posesión del Cusco, ganó Pizarro. La rebelión de Almagro el Mozo, se vengaron matando a Pizarro. Almagro tomó el poder, los almagristas se repartieron tierras encomiendas, pero el rey mandó al Perú a Vaca de Castro y derrotó a los almagristas, ¿no? Y mató a Almagro el Mozo. Los encomenderos, que están molestos por las nuevas leyes que dio el rey, leyes que establecen que el indio no es esclavo, es vasallo, trátalo bonito, protégelo, págale por su trabajo, porque no es esclavo. La encomienda no se hereda, termina cuando muere el encomendero, no lo puedes dejar a los hijos, y crea el virreinato del Perú. Eliminan gobernaciones y crean el virreinato del Perú. Y al crearse el virreinato, viene a gobernar un virrey nombrado por el rey. Y así el rey impone su poder, su autoridad. Y eso no le gustó a los encomenderos, porque ellos quieren gobernar como si fueran señores feudales. Se rebelaron con Gonzalo Pizarro, derrotaron y ejecutaron al primer virrey Núñez de Vela, pero luego fueron derrotados y ejecutados, ¿no? Y así el rey impuso su autoridad y su poder en el Perú y se consolida el virreinato. Y luego estalló una pequeña rebelión de españoles pobres, molestos, resentidos, insatisfechos, porque vinieron al Perú con el sueño de ser ricos y no tienen nada, pues andan misios. Y estos españoles misios se rebelan pidiendo encomienda, ¿no? A la corona. Pero bueno, esta rebelión fracasó y fueron derrotados por Pablo Meneses. Y con eso ya se acabaron las guerras entre españoles. Muy bien, amiguitos, acá está este cuadrito con las guerras, las causas y los resultados. Muy bien, ¿está claro esta parte? ¿Alguna pregunta antes de cambiar de tema? Profesor, ¿cuántos virreyes tuvo el Perú? Mamita, ¿Cuántos virreyes tuvo el Perú? oficialmente 40. 40. Desde Ya. el primer virrey, Blasco Núñez de Vela, hasta el último virrey, ¿no? ¿Quién fue el último virrey? El 40 virrey. ¿Quién fue el 40 virrey? ¿Alguien sabe? José de la Serna, ¿no? El virrey 40 fue José de la Serna. Serna. Claro. Virrey que fue derrotado ¿en qué batalla? ¿Cuál es la batalla que selló la independencia? Ayacucho. ¿Cuál? ¿Waterloo? No, no es Waterloo. A ver, ¿qué batalla selló la Ayacucho. independencia? Ayacucho. Ayacucho, ¿no? Ayacucho, pues. Ayacucho, 9 de diciembre del 24. Por eso este año, ¿cómo se llama este año? ¿Ah? Este año, ¿cómo se denomina? ¿Cómo lo ha puesto el gobierno este año? Es el año de la consolidación de la independencia y el bicentenario, ¿no? Bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho, ¿no? Sí, pues. Bueno, cuando ya los españoles fueron derrotados definitivamente, en Ayacucho era el virrey La Serna, virrey número 40, ¿no? Primero Núñez de Vela, virrey 40, José de la Serna, ¿no? Me comenta si puede hablar sobre Guamán Chagua, abuelo de Guamán Poma, participando en la captura de Gonzalo Pizarro. No lo conozco. No te puedo hablar porque no lo conozco. ¿Quién era? A Guamán Poma sí lo conozco, pero Guamán Poma de Ayala, el cronista mestizo, ¿no? Obra, suma y narración de los incas.
No, conozco a ¿quién? ¿Su papá? No lo conozco, Pulpín. ¿Ah? Preguntó esto, pero sepa. ¿Alzheimer? No, sepa, el que habló de Ah. Serpa, ¿quién Serpa? sepa, no, sepa quién es Guamán Chagua. Ah, ya lo conozco, ¿no? Pero no creo que haya hecho nada notable, ¿ah? Haber estado ahí presente nomás, ¿no? Porque si hubiese hecho algo notable, aparecería en los libros, ¿no? Sí, pues. Seguramente estuvo nomás, pero estuvo nomás, pues, ¿sí o no? Nada notable, ¿no? Claro. Si hacen algo notable, lo consideran en los textos, ¿no? Sí, pues. Si no, nada, lo conocen los de la zona nomás, pues. Profe, Su profe, su vecino. Sí, pues, si no, profe, dime, acá está su nieto, a ver, dime. Pedro de la Gasca era un virrey también, ¿verdad? No, Pedro de la Gasca no era virrey. Pedro de la Gasca vino como gobernador. Gobernador y presidente de la Real Audiencia. La Gasca vino como gobernador y presidente de la Real Audiencia, ¿no? Gobernador y presidente de la Real Audiencia. Ese era la Gasca, no era virrey, no era virrey. Ahí ya, profe, gracias. El primer virrey fue Núñez de Vela. El segundo virrey fue Antonio de Mendoza, ¿no? Antonio de Mendoza, que vino del 51 al 52, que se murió, ¿no? Se murió. La Gasca no era virrey, él era gobernador y presidente de la Real Audiencia, ¿no? No tenía el cargo de virrey. Sí. Ah, profesor, acá está. Guamán Chagua. Ahí está, ya le encontró a Guamanchagua. Muy bien. Allá, su nieto. Su nieto. Yeah. Guamán Chagua era el señor del Chinchansuyo y es el que le da el pase a Pizarro para la captura de Atahualpa. Y su intención era aliarse con los castellanos para volverse vasallo del rey. Señor del Chinchay Suyo. suyo. Ah, buen dato, no lo conocía, ¿no? No lo conocía. ¿Y que le dio qué cosa a Pizarro? ¿El pase? El pase, sí. El, No, le da el pase a Pizarro para la captura de Atahualpa. ¿Qué pase? ¿Entrada? El pase. No, no, yo conozco a Maizavilca, ¿no? Maizavilca era el curaca de Piura que le dio información a Pizarro para que vaya a Cajamarca y lo capture a Atahualpa, ¿no? Y al que estaba con Pizarro en Cajamarca era el señor de Chincha, ¿no? El Chinchaycápac. Chinchaycápac. Si no sabía que estaba el del Chinchay suyo. Pero voy a investigar, ¿eh? Me dio curiosidad. No lo conozco. Nunca he hecho en mi vida. Ya, muy bien.
Bueno, vamos a hablar de la organización política colonial. Ya se creó el virreinato, ya hay virreinato, ya no hay gobernaciones, ya no existe, ahora hay virreinato. Organización política de la colonia, España, la metrópoli. ¿Quién está en España? El rey más grande, rey. Este rey es un rey absolutista. Rey absolutista. Va a haber reyes de la familia de los Habsburgos y de los Borbones. Reyes Habsburgos y reyes Borbones, ¿no? Habsburgos y Borbones, ¿ya? Así que los primeros 5 reyes fueron Habsburgos y los que vinieron después van a ser de la familia Borbón. Luego del rey tenemos al Consejo de Indias. Consejo de Indias. El Consejo de Indias administra las colonias. O sea, el rey le ha encargado a este consejo que administre sus colonias americanas, ¿no? ¿Ya? Este consejo, ¿qué hace? Elabora leyes. Elabora leyes. ¿Qué más hace? Propone autoridades. ¿Ya? Propone autoridades. Bueno, el consejo propone, el rey nombra, pues, ¿no? El consejo propone y el rey lo nombra. Además, envía visitadores. Bueno, ¿cómo se entera el consejo de lo que pasa aquí? Pues, ¿sí o no? Este consejo está en España. Está allá en España, cruzando el océano. Y nosotros estamos acá, ¿no? Entonces, ¿cómo este consejo se entera de lo que pasa acá? Para eso mandan visitadores. Estos visitadores vienen a inspeccionar, a ver que las leyes se cumplan, ¿no? Y luego informar al Consejo de Indias. Así que el Consejo se entera de lo que pasa aquí por los visitadores, ¿no? Más o menos como los tucuy ricuy, ¿no? Como los tucuy ricuy de la época inca, ¿sí o no? Como los tucuy ricuy de la época inca, ¿no? Visitadores. Además, este Consejo le hace juicio de residencia al virrey. ¿Ya? Así que le va a hacer juicio de residencia al virrey. Bueno, mientras que el virrey gobierna, pues nadie lo puede tocar. Nadie. Pero cuando ya dejaste de ser virrey, te pueden denunciar y te hacen juicio. Y si has cometido delitos, te pueden hasta meter a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿quién se encarga de hacer este juicio al virrey? El Consejo de Indias. Y las personas pueden acusar al virrey, pueden denunciar. Pero eso es cuando terminas de gobernar. Mientras que eres virrey, nada, nadie te toca. ¿Está claro? Cuando termina. Es igual que el presidente, ¿no? Hoy, por ejemplo, Dina tiene un montón de denuncias, ¿no? Tiene un montón de denuncias, Dina, ¿no? Bueno, como está de presidenta, como que está protegida, ¿no? No la van a arrestar. No va a ir a un juicio. No, porque está de presidenta. Pero cuando ya no sea presidenta, ¿sí o no? ¿Ahí ya fue o no? Bueno, cuando ya no sea presidenta, ahí la van a denunciar por todo, ¿no? La van a denunciar, hasta la pueden arrestar, ¿no? Pero ahorita, mientras que es presidenta, nada, ¿no? Dina, pues eso no se quiere ir Como tampoco. pues, Pedro ¿no? Castillo, profesor y Vizcarra. Mamita, Como Pedro Castillo y Vizcarra. sí, pues también Castillo cuando era presidente, ahora ya no es, ya no, pues está ahí preso, ¿no? Sí, pues. Así es, pues. O sea, ser presidente como te da protección. Igual el virrey, ¿no? El virrey, mira que era virrey, como que está protegido. Ya no eres virrey, juicio, ¿no? Juicio de residencia. Eso hace el Consejo de Indias. Acá en Perú
¿Nosotros qué somos? Somos la colonia, pues. Perú, somos la colonia. Bueno, acá, ¿quién gobierna? El virrey, el virrey. Así que el virrey es el que gobierna la colonia. Bueno, que es como un presidente, ¿no? O sea, es una especie de presidente, pues, ¿no? El virrey, una especie de presidente, solo que nombrado por el rey. Y se queda el tiempo que el rey quiere, pues, ¿sí o no? El tiempo que el rey quiere. Ya, o sea que no hay, como el presidente, 5 años, no. Se queda el tiempo que el rey determina, ¿no? Si es un buen virrey, lo deja, pues. Si es un mal virrey, lo saca, ¿no? Depende del rey. El rey decide, ¿no? El rey decide. ¿Ya? Después tenemos la Real Audiencia de Lima. La Real Audiencia de Lima es el máximo tribunal de justicia. Máximo tribunal de justicia. Acá en el Perú, la máxima institución judicial es la Real Audiencia de Lima. Los jueces se llaman oidores. Los jueces se llaman oidores, ¿no? Los jueces de la audiencia. Y la audiencia gobiernan en ausencia del virrey, pues, ¿sí o no? Bueno, cuando no hay virrey, gobierna la Real Audiencia de Lima, ¿no? Cuando no hay virrey. Nombran a un oidor para que gobierne, ¿no? A un oidor para que gobierne. Cuando no hay virrey, cuando no hay. A ver, por ejemplo, un virrey se muere. Un virrey se muere, ¿no? ¿Ya? Un virrey se muere. Hasta que venga otro virrey va a demorar, pues, ¿no? En esa época todo es lento, pues, ¿no? Todo es lento. Los barcos no salen todos los días. No salen todos los días. Y los viajes demoran meses, ¿no? Meses. Bueno, entonces imagínate hasta que el barco salga, hasta que llegue a España, hasta que el rey decide, elija, ¿no? Hasta que venga, va a demorar. Entonces, ¿quién va a gobernar mientras tanto, no? ¿Quién va a ejercer el poder mientras tanto? La Real Audiencia de Lima. A un oidor, el más antiguo, le encargan el gobierno, ¿está claro? Así que a uno de los oidores, el más antiguo, le encargan el gobierno, o sea, que él gobierne hasta que llegue el otro virrey, ¿no? Así es, así que cuando no hay virrey, ¿quién asume el poder? La Real Audiencia de Lima. Y a uno de los oidores, el más antiguo, le encargan el gobierno, ¿no? Así que tú vas a gobernar hasta que llegue el nuevo virrey, ¿no? ¿Ya? Así era, en la colonia. Después de la Real Audiencia de Lima, tenemos al corregidor. Al corregidor. Bueno, el corregidor gobierna el corregimiento. Así que él gobierna el corregimiento. Los corregimientos son como provincias, ¿no? Son como provincias, ¿ya? Así que el virreinato va a estar dividido en provincias, llamados corregimientos, a cargo de corregidores. El corregidor recauda. ¿Qué cosa recauda? El tributo indio. ¿Ya? Él se va a encargar de recibir el tributo de los indios. El corregidor organiza la mita. ¿Y qué es la mita? Es el trabajo obligatorio del indio, pues no. Mita, trabajo obligatorio del indio, ¿no? Mita. El corregidor realiza el reparto mercantil.
reparto mercantil. A través del reparto mercantil, el indio está obligado a comprar a la fuerza productos españoles, pues, ¿no? Así que indio, el corregidor le entrega productos y el indio lo tiene que recibir de todas maneras y tiene que pagar el precio abusivo que le diga el corregidor, ¿no? Así que ese es el reparto mercantil. Indios obligados a estar comprando a la fuerza productos españoles, ¿no? Bajo amenaza de sacada de mugre y que te encierren, ¿no? Es obligatorio estar comprando los productos que te entregue el corregidor y al precio que el corregidor le da la gana, ¿no? Reparto mercantil, ¿ya? Eso hacen estos bichos llamados corregidores. Luego tenemos el cabildo. El cabildo, ¿no? Bueno, ¿y qué hace el cabildo? El cabildo, pues, administra la ciudad. Eso es lo que hace el cabildo. Administra la ciudad. ¿Quién dirige el cabildo? El alcalde, pues, ¿sí o no? El alcalde, ¿no? Bueno, estos cabildos, ¿hoy qué son? Municipalidades, pues, ¿no? Lo que eran antiguamente cabildos, hoy son las municipalidades, ¿ya? Antes cabildo, hoy municipalidad, ¿no? Antes cabildo, hoy municipalidad. Y estas son las instituciones que se encargan del gobierno, pues, ¿no? Así que en España está el rey y el Consejo de Indias. En el Perú, el virrey que gobierna la colonia, la Real Audiencia, máximo Tribunal de Justicia, pero que gobiernan cuando no está el virrey. El corregidor que gobierna el corregimiento, que son las provincias, y el cabildo que administra la ciudad dirigido por el alcalde, y que el cabildo dio origen a las municipalidades, ¿no? Municipalidades. Bueno, ¿quién vino a organizar la colonia? A ver, ¿quién sabe? ¿A quién enviaron a organizar la colonia? ¿Qué virrey fue enviado para que organice la colonia? ¿Ah? Toledo. Toledo, muy bien. El virrey enviado para organizar. Dime. Sí, no te preocupes. ¿La Real Audiencia lo puede destituir? No, no tiene ese poder. No, lo hace el rey. El rey, ¿no? El que destituye al virrey es el rey, no la Real Audiencia, ¿no? Así es. Al único virrey que sacaron fue al virrey Núñez de Vela, ¿no? Fue el único virrey que sacaron, a Núñez de Vela. Lo sacaron por presión de los encomenderos, ¿no? Los encomenderos, pues, ¿no? Así es, los encomenderos que se habían rebelado con Gonzalo Pizarro presionaron a la audiencia para que voten al virrey, ¿no? Al virrey. Y la audiencia, presionada por los encomenderos, bajo amenaza de muerte también, ¿no? Entonces, lo arrestaron al virrey, lo arrestaron, lo metieron a un barco y lo mandaron de regreso para España, ¿no? Pero cuando estaba en la zona de Quito, el virrey logró liberarse y armó su ejército, ¿no? Contra los encomenderos, ¿no? Fue el único caso, ¿no? Donde la audiencia saca a un virrey, pero por presión y amenaza de los encomenderos, ¿no? Pero así por así no puede hacerlo. El que puede sacar al virrey es el rey, ¿sí o no? El virrey lo pone, el virrey lo saca, ¿no? Muy bien, acá tenemos las reformas toledanas. Las reformas toledanas. Se llaman reformas toledanas porque lo hizo el virrey Toledo, bueno. Reformas toledanas porque lo hizo el virrey Toledo, ¿no? El virrey Toledo gobernó del año 69 hasta el año 81. Bueno, el virrey Toledo divide el territorio en corregimientos. Corregimientos. Así que él va a dividir el territorio en corregimientos. Los corregimientos son como provincias. Son como provincias, ¿no? Entonces, si queremos comparar a los corregimientos, los comparamos con las provincias, ¿no? Con las actuales provincias. O sea, un corregimiento
sería del tamaño de una provincia, ¿no? De una provincia, ¿está claro? Como una provincia, ¿no? Corregimientos, ¿ya? Por ejemplo, a ver, en Moquegua, por ejemplo, Moquegua tiene varias provincias, ¿no? Moquegua tiene varias provincias. 3. 3. En la colonia, esas provincias, ¿cómo se llamarían? Corregimiento. Corregimiento, ¿sí o no? Corregimiento, ¿no? Así es. Entonces, hoy es provincia, en la colonia son corregimientos, ¿no? Muy bien. Las reducciones eran pueblos indígenas. Pueblos indígenas. Esas son las reducciones, pueblos indígenas. O sea que el virrey Toledo agrupa a toda la población indígena en reducciones. Estableció unas 600, ¿no? Como unas 614 exactamente, ¿no? Reducciones. Así que en 614 pueblos la población indígena va a ser agrupada. Así que toda la población indígena va a ser obligada a trasladarse a las reducciones. Van a tener que dejar sus tierras, su casa e irse a vivir a la reducción. Esas reducciones los hicieron bajo el modelo español. O sea, la reducción tiene el modelo español. ¿Cómo es el modelo español? A ver, cuando a cualquier pueblo que uno va en el Perú, en la sierra, cualquier pueblo que uno va, todos los pueblos que presentan, a ver, todos los pueblos que tienen una plaza principal, ¿no? Una plaza principal. Y alrededor de la plaza principal, ¿qué se encuentra? Una iglesia. La iglesia. ¿Qué más? Municipio. La Municipio. municipalidad y la sede de gobierno, ¿no? Sede de gobierno. Aquí en Lima, la casa de gobierno. En las provincias debe ser la prefectura, ¿no? La prefectura, ¿no? Sede de gobierno. En todo pueblo hay eso, ¿no? Plaza principal, iglesia, municipalidad, sede de gobierno. Eso está en todos. Ese es el modelo hispano, ¿está claro? Bueno, entonces las reducciones lo hicieron bajo el modelo hispano también. Modelo hispano, había su plaza, su iglesia, su cabildo, con su alcalde indio y su cacique, ¿no? Que gobierna la reducción, ¿ya? Y en las reducciones, la población indígena tendrá pues su casa, sus tierras y sus animales, ¿no? Y ahí vivirán, ¿no? Agrupados en reducciones, ¿ya? Y su jefe va a ser el cacique, pues, ¿no? Cacique. Así que los caciques van a ser los jefes de estas reducciones, ¿ya? Así que población indígena en reducciones, agrupados. También Toledo estableció la mita minera. La mita minera. O sea que el indígena, ¿dónde está obligado a trabajar? En minas, pero en 2 minas, ¿ah? ¿Cuáles son las 2 minas más importantes? ¿Cuáles son las minas más importantes de la colonia? Potosí. Potosí. ¿Qué produce Potosí? Plata. Plata, ¿no? Mina de plata más grande del mundo. ¿Y la otra mina cuál es? Santa Bárbara. ¿Dónde queda Santa Bárbara? Huancavelica. ¿Dónde está Santa Bárbara? Huancavelica. Huancavelica, ¿no? Huancavelica. ¿Y qué obtienen de esta mina? Mercurio. No, me estoy confundiendo. El azogue de mercurio. ¿Y para qué utilizan el azogue de mercurio? ¿Para qué emplean Procesar el oro. azogue? Para procesar el oro. Para refinar Amalgama. la plata. El oro, ¿no? Refinar la plata, el Sí. oro. Pero sobre todo plata, ¿no? Porque lo que más sacaban era plata, pues, ¿no? Plata. O sea que la gigantesca producción de mercurio de Santa Bárbara, Huancavelica, se iba a Potosí, a refinar la plata de Potosí. ¿Ya? ¿Y quiénes van a trabajar estas minas? ¿Quiénes van a trabajar? ¿Indios o negros? Los indígenas. ¿Quiénes van? ¿Indios o negros? Indios. Indios nomás, ¿no? Indios. Mita minera, pues, ¿no? Mita minera, ¿no? Indios. ¿Ya? Mita minera. Toledo también estableció
El tributo monetario. Tributo monetario. O sea que el indio, ¿cómo debe pagar su impuesto? En dinero. Antes, ¿cómo pagaba el impuesto? Mano de obra. Trabajo. Trabajo, mano de obra o productos. Ahora no. Dinero. O sea, el indio, ¿qué debe conseguir? Plata, ¿no? El Plata. indio debe conseguir plata para pagar su impuesto. Tiene que ir a trabajar para conseguir dinero, ¿no? Para el impuesto. Toledo también regula el yanaconaje. Yanaconaje. ¿Qué es el yanaconaje? Trabajo indio en haciendas. ¿Ya? Ese es yanaconaje. Trabajo indio en las haciendas, ¿no? Yanaconaje. Toledo también estableció la Inquisición. Inquisición. ¿Qué cosa es la Inquisición? Así es, lo captura y lo mata. Lo captura y lo ejecuta Túpac Amaru primero. La Inquisición es un tribunal católico. ¿A quién castiga? A los herejes. ¿Quiénes son herejes? Los que rajan del catolicismo, pues. Herejes son los que rajan del catolicismo. Aquellos que, ¿no? Dicen que el Papa no representa a Dios, que los sacerdotes no deben existir, que no debe haber imágenes, que Jesús no es hijo de Dios, que María no fue virgen, que los sacramentos no son 7, ¿no? Bueno, si tú te enfrentas al catolicismo, hereje, serás llevado a la Inquisición, donde serás juzgado, torturado y quemado por la Inquisición. ¿Quién fue la primera persona en ser quemada por la Inquisición? La primera persona en ser quemada por la Inquisición fue un tal Mateo Salado, ¿no? Mateo Salado, primer quemado por la Inquisición, Mateo Salado, ¿no? Y lo acusaron de ser un luterano, pues, ¿no? Los luteranos son protestantes. Son protestantes que no creen en el Papa, que no creen en la Virgen, que no creen en las imágenes, que no creen en sacerdotes, que no creen en los 7 sacramentos, ¿no? Esos son luteranos, protestantes. Bueno, este Mateo Salado era luterano, lo descubrieron, lo denunciaron y lo encontraron culpable y lo quemaron, ¿no? Lo quemaron. De ahí nació la frase, estoy salado, ¿no? Por Mateo Salado, ¿no? Así, estoy salado, ¿no? Mateo Salado, primer quemado por la Inquisición, pues, ¿no? Mateo Salado, ¿no? Sí, pues. Bueno, Toledo también elaboró las crónicas toledanas. Las crónicas toledanas. En estas crónicas toledanas presenta a los incas como tiranos. Crónicas toledanas, ¿ya? Ahí presenta a los incas como tiranos. Incas tiranos, ¿no? Incas malos, crueles, explotadores, abusivos. Y los españoles aparecen como los libertadores, los civilizadores, los evangelizadores, ¿no? Incas tiranos y los españoles civilizadores, libertadores, evangelizadores, enviados por Dios para evangelizar y civilizar y liberarnos de los incas tiranos, ¿no? Así que ahí dejan mal a los incas, ¿no? Las crónicas toledanas, para justificar la invasión, ¿no? Justificar la invasión. ¿Ah? Crónicas toledanas. Toledo también elimina el estado inca de Vilcabamba. Así que Toledo acabó con el estado inca de Vilcabamba, ¿no? O sea, ya nada de estado inca, nada de incas. Él va a derrotar y ejecutar al último inca, Túpac Amaru primero, pues, ¿no? Derrotado y ejecutado al último inca, Túpac Amaru primero, ¿ya? Toledo, así que ya no va a haber más incas en el Perú. Eliminó a los incas de Vilcabamba, Toledo. Y Toledo Profesor, también, dime. una pregunta, ¿en qué consiste más o menos el repartimiento mercantil? Ahí te explico.
A ver, el corregidor tiene una función, comerciar con los indios, ¿no? Comerciar con los indios. O sea, él tiene la atribución de poder comerciar con los indios. Entonces, de los corregidores adquieren productos en Lima, ¿no? Productos en Lima, productos que vienen de España, pues, ¿no? Productos que vienen de España, adquieren Lima. Y esos productos los lleva a las reducciones. ¿Qué son las reducciones? Los pueblos donde el indio vive, ¿no? Vive. Y entonces, esos productos, él se los vende al indio. Se los vende. Pero no que el indio escoge, ¿ah? No. Se lo entrega. O sea, toma este producto. Toma. O sea, él reparte los productos. Los reparte. Tu indio toma, tu indio toma, tu indio toma. Y el indio lo tiene que recibir. O sea, no que yo escojo, no que yo compro, no. Él le reparte los productos. Toma, indio. A ver, eso cuesta 20 pesos. Oye, pero el corregidor lo compró en Lima a 1 peso y se lo vende a 20 pesos al indio, ¿no? Y el indio está obligado a recibir esos productos a la fuerza y a pagar el precio que el corregidor le imponga, ¿no? Y eso es lo que se llama reparto mercantil. Es la entrega forzosa de productos a los indios, ¿no? Entrega forzosa, o sea, lo tienes que recibir sí o sí y pagar el precio que te diga el corregidor. Esos son los repartos mercantiles. Ya, profesor, muchísimas gracias. Ya, muy bien. Bueno, Toledo reorganizó San Marcos, ¿no? Porque antes no se llamaba San Marcos. San Marcos, la Universidad de Cana, fue fundado en 1551. 1551. Y al comienzo funcionaba en un convento. El primer local de San Marcos fue un convento, el convento de Santo Domingo, ¿eh? Primer local, convento, convento de Santo Domingo. Y los que dirigían San Marcos eran sacerdotes dominicos, sacerdotes dominicos. Así que cuando San Marcos nace, funcionó en un convento, Santo Domingo. Los que dirigían San Marcos eran dominicos, sacerdotes dominicos. Y le decían Universidad de Lima. Universidad de Lima, ¿no? Así le decían, Universidad de Lima, ¿ya? Universidad de Lima. Y así fue hasta Toledo, ¿no? Toledo lo reorganiza. Ya no va a funcionar en un convento. Le dio un local por el Congreso, ¿ah? Por el Hotel Congreso de la República en Lima, por ahí le dio un local, ¿ya? Y ya no será dirigido por sacerdotes, ya no. Ahora los rectores van a ser laicos, o sea, laicos somos los que no somos sacerdotes, ¿no? Laicos, médicos, abogados, ¿no? Rectores laicos. Y Toledo le puso San Marcos, él le puso San Marcos, Toledo. ¿Por qué le puso San Marcos? Hizo un sorteo entre 4 apóstoles, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. ¿Quién ganó? Marcos. Y de ahí viene el nombre de San Marcos. Así que el que le puso San Marcos fue el virrey Toledo, ¿no? Así que así se originó pues la Universidad de San Marcos, ¿no? Muy bien, así que ahora Toledo entonces ha organizado el virreinato, corregimientos, reducciones, mita, tributo monetario, etcétera, ¿no? Para poder explotar mejor la colonia, aprovechar mejor la mano de obra indígena, ¿no? Y recaudar mejor los impuestos que pagan los indígenas, ¿eh? Así que eso es lo que hizo Toledo. Reformas toledanas. Muy bien, amiguitos. ¿Está claro esta parte? ¿Han comprendido? Sí, profesor. Todo claro. Todo bien. Muy bien, vamos a ver las preguntas entonces del material. A ver, vamos a analizar las preguntitas. A ver. Bueno, supongo que ya ustedes están haciendo las preguntas, ¿no? Supongo, a ver qué han estado resolviendo. ¿Qué es el Icari?
Incarri es un mito que aparece cuando lo ejecutaron al último Inca, Tupac Amaru I, ¿no? A Tupac Amaru I le cortaron la cabeza, ¿no? Y cuando le cortaron la cabeza, su cuerpo lo enterraron, pero su cabeza lo clavaron en un palo, ¿ah? Su cabeza lo clavaron en un palo con punta, ¿no? Una picota, ¿no? Picota, palo con punta, picota. Ahí clavaron la cabeza, porque los españoles tenían esa costumbre, ¿no? De clavar pedazos de tu cuerpo, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de clavar pedazos de tu cuerpo? Que sirva de escarmiento, pues o no, que sirva de escarmiento, ¿no? Eso hacen ellos, te matan, te descuartizan, te decapitan y clavan tu cabeza, tu brazo, por ahí, ¿no? Para que otros vean lo que le va a pasar. Una forma de asustarte, ¿no? Y clavaron su cabeza en una picota, ¿no? Un palo con punta. Pero para los indígenas, el Inca es Dios, ¿no? O sea, para los indígenas el Inca es Dios, es divinidad. Y lo que hacía la población era hacerle reverencia a la cabeza, reverencia. Iban donde estaba la cabeza del Inca, clavado en la picota, y le hacían reverencia. La mocha, ¿no? Eso se llama mocha, mocha. Y muchos indígenas iban a hacerle reverencia a la cabeza del Inca, pues no, porque era una divinidad para ellos. Y los españoles, al ver esto, que le hacían reverencia a la cabeza, pues una noche que no había nadie, sacaron la cabeza, ¿no? Lo sacaron y lo fueron a enterrar a un lugar desconocido, ¿no? Por ahí lo fueron a enterrar a un lugar desconocido. No dijeron dónde, para que no vayan a hacerle reverencia, pues no. Así que no dijeron dónde. Y de ahí nació el mito de Incarri. ¿Y qué dice el mito? Que la cabeza y el cuerpo se juntarán. Y cuando se junten, el Inca volverá renacido, fortalecido, para que acabe con los españoles y para que libere a su pueblo, ¿no? Y es lo que dice el mito de Incarri, ¿no? Que el Inca volverá renacido, fortalecido, para que libere a su pueblo, ¿no? Así que eso surge después que le cortan la cabeza pues, a Tupac Amaru I. Muy bien, listo. Vamos a ver entonces las claves. Ya son las 6. A ver, ¿dónde estamos? Por acá. Historia, muy bien. Está. Ya. A ver, la pregunta 1. Las leyes nuevas. Rebelión de los encomenderos. Derrotados por el pacificador de la Gasca. A ver, ¿cuál crees tú que es la respuesta? Uno. ¿Cuál? ¿Dedo? Muy Dedo. bien. Dedo. La Gasca derrotó a los que derrotaron al primer virrey, ¿no? O sea, los encomenderos, pues. Gonzalo Pizarro. Muy bien. Dedo. 2. Los encomenderos, al rebelarse, ¿qué cosa pretendían seguir? Dedo. ¿Cuál? A ver, Lo de. Dedo. Querían seguir explotando la mano de obra indígena, pues, ¿no? O sea, los encomenderos quieren que le quiten la encomienda. ¿Ellos desean que le quiten la encomienda? No, no quieren perder la encomienda, ¿no? Si pierden encomienda, ¿qué pierden? Mano de obra, pues, ¿no? Indígena. ¿De qué me sirve tener tierra si no tengo mano de obra, no? 3. Enano. Muy bien. Enano. El ocaso del primer sistema de gobierno. ¿Cuál fue el primer sistema de gobierno? Las gobernaciones, pues, ¿no? Así que el sistema de gobernaciones va a ser eliminado y se crea el virreinato, pues, ¿no? Primer sistema, gobernaciones. Eliminado, se crea virreinato del Perú. ¿Ya? Muy bien. 4. Nuevas leyes. ¿Las nuevas leyes crearon el virreinato del Perú y la Real Audiencia de Lima? Sí, eso es correcto. Se prohibió el trabajo gratuito del indio y el fin de su explotación. Bueno, el indio va a seguir siendo explotado, ¿no? Sí, pues el indio va a seguir siendo explotado, ¿no? Falso. ¿Ya? Falso.
¿Las encomiendas fueron eliminadas de forma perpetua? No. Al final no se eliminó la encomienda, no se eliminó. O sea, la intención era eliminar la encomienda, pero al final no se hizo, ¿no? Al final el rey dio marcha atrás, ¿no? Dio marcha atrás y la encomienda se vuelve hereditaria, ¿no? O sea, al final la encomienda se vuelve hereditaria. ¿Y hasta cuándo hubo encomiendas? Hasta las reformas borbónicas. Hubo encomiendas hasta las reformas borbónicas. Siglo XVIII, ¿no? Hasta ahí hubo encomiendas, siglo XVIII. Así que no se eliminó. ¿Provocaron las batallas de Iñaquito y Jaquijahuana? Sí. Iñaquito o Iñaquito y Jaquijahuana. ¿Instauraron las reducciones? No. Esto fue en las reformas toledanas, pues, ¿no? Eso fue en las reformas toledanas, las reducciones. No. Beso. Ya, las 5. ¿Cuál crees tú que es? A ver. Fabián. La A, ¿no? Claro, la A. La plata de Potosí y el mercurio de Huancavelica, pues, ¿no? Plata de Potosí, mercurio de Huancavelica. Matrimonio minero más grande del mundo, pues, ¿no? La plata de Potosí con el mercurio de Huancavelica. Se complementan, pues, ¿sí o no? Con el mercurio de Huancavelica refinan la plata de Potosí, ¿no? Avión. Preguntan cuál era la 4. La 4 es beso. 4 beso. 5 avión. 6. Muy bien. La 6 es la B. B. Habsburgos. Felipe II mandó al virrey Toledo, ¿no? Así es. El que mandó al virrey Toledo fue el rey Felipe II, ¿ya? El que mandó al virrey Toledo fue el rey Felipe II. Él gobernó cuando su papá, Carlos I, murió, pues, ¿no? Así que su papá, Carlos I, murió y fue enviado, o lo reemplazó Felipe II, ¿no? Y él mandó al virrey Toledo, Felipe II. 7. Beso. Beso, muy bien. Cobrar el tributo al indio. Bueno, la función de cobrar el tributo es del corregidor, ¿no? El corregidor. Pero ¿quién lo hace por el corregidor? ¿Quién recauda el tributo, pero a nombre del corregidor? ¿El curaca? El cacique o curaca, ¿no? El cacique o curaca, ¿no? Cacique o curaca. Muy bien. 8. Bueno, el indio tiene que pagar tributo en moneda. Y para eso debe conseguir trabajo, ¿no? Y para eso el indio va a vender su mano de obra, ¿no? Va a vender su mano de obra en obrajes, taller de tejidos, en minas, en haciendas, ¿no? Tiene que vender su mano de obra para tener plata para el tributo, ¿no? Enano. Profesor, Dime. ¿no podría hacerla también? O sea, ya que ellos, si mal no recuerdo, creo que también se rebelan. ¿O cómo es eso? ¿Qué cosa, mamita? En la pregunta número 8, ¿podría hacerla ya que ellos se rebelan o no podría ser? El curaca no hace la 8. Que la población indígena se rebele al soportar tanta explotación. No se registran rebeliones en la época del virrey Toledo. No hay. Ya el indio está sometido ya. Habrá rebeliones, pero en el siglo XVIII, ¿no? Sí, pues. Pero en la época de Toledo no se registran rebeliones. Ya era una población sometida, sumisa, ¿no? Y según el espíritu de la pregunta, el indio tiene que conseguir dinero para pagar tributo, ¿no? Entonces, eso ocasiona que el indio va a tener que ir a vender su mano de obra, ¿no? Pero en la época de Toledo no se registran rebeliones indígenas, ¿no? Ya el indio estaba totalmente sometido a los españoles. Ya, profesor, muchas gracias. Ya. 9. Es la letra A. Reparto mercantil, mecanismo para garantizar el enriquecimiento de los particulares. ¿Quiénes son los particulares? Los corregidores, ¿no? Corregidores. Y el Estado español, porque el Estado también gana plata, pues. Gana plata porque mientras más productos se vendan, más impuestos le pagan al rey, pues, ¿no? Así es. El corregidor gana plata vendiendo productos al indio a precio caro y abusivo. Y gana el rey porque mientras más productos se venden, más impuestos para el rey, pues, ¿no?
La A. La 10. Casa. Casa, muy bien. Casa. Son las reformas toledanas, Virrey Toledo. 11. Avión. Avión, muy bien. La consolidación de la economía colonial con el Virrey Toledo, ¿no? Sobre todo la explotación minera, pues, ¿no? Porque Toledo establece la mita minera, ¿no? Trabajo indio en minas. Toledo, ¿no? Mita minera. Y la 12, Enano. enano, ¿no? 1, 3 y 4. Muy bien. Listo, amiguitos, se acabó el tiempo. Así que acá nos quedamos por el día de hoy. Así que ya nos estaremos viendo en la siguiente clase. Profesor, Sí, dime, amiguita. una última pregunta. Es que tengo una pregunta aquí que dice, el ídolo destruido por Atahualpa, ¿El ¿cuál vendría a qué? ser? El ídolo destruido por Atahualpa, ¿cuál es? Ah, el ídolo de Catequil. ¿Catequil? Catequil, sí. Catequil tenía un oráculo que parece que solo le daba malas noticias a Atahualpa y lo mandó destruir, ¿no? Del dios Catequil. Dios Ah, ya. Catequil. Gracias, profesor. Ya, listo. Listo, nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Ya, Gracias, hasta profesor. luego. Nos vemos.